Hola gente amiga, bienvenidos a un nuevo programa de Volando por TV. Hoy nos vamos a interiorizar sobre la realidad aeronáutica en Europa con nuestro, podemos decir, amigo y corresponsal en Madrid, Ezequiel Sicardi. También nos vamos a deleitar durante todo el programa con el relato de Rubén Sansone. Él es comodoro retirado, voló Pucará en el conflicto del Atlántico Sur. Señores, vamos a una pausa y enseguida comenzamos con nuestro programa. Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar. Y ahora Ezequiel Sicardi nos habla de la realidad de las líneas aéreas en Europa. Buenas tardes, Héctor. Un saludo para vos, para toda la audiencia de Volando por TV. Te saluda Ezequiel Sicardi desde Madrid, en una España convulsionada por el coronavirus, una industria aeronáutica bombardeada, te diría yo, y que le va a costar mucho volver a lo que era a fines del 2019, ¿no? Iberia puso al 90% de su personal en su casa, sin goce de sueldo. Estamos hablando de aproximadamente 15.000 empleados de toda la vida. Por ejemplo, comandantes de Airbus 330 están en su casa cobrando un seguro del Estado que ronda aproximadamente 900 euros de bolsillo. No es un seguro eterno, es un seguro que dura, dependiendo de las condiciones, entre 3 a 6 meses. Y obviamente el personal de la compañía rogando que la situación vuelva a la normalidad y sean reincorporados a sus puestos de trabajo. La reincorporación a sus puestos de trabajo no va a ser inmediata, en mi opinión personal. Yo estimo que va a depender de la actividad económica, va a depender de la demanda. Imagínate que es muy difícil lograr una demanda inmediata a lo que era antes de esta crisis, ¿no? Va a haber mucha gente desempleada. España tiene un promedio de un crecimiento del desempleo brutal. En apenas 14 días se generaron 600.000 bajas en el empleo, en todos los rubros. Y siguiendo con nuestro análisis aeronáutico, ninguna línea aérea del continente y yo creo que del mundo se escapa a esta crisis, ¿no? EasyJet ya venía con déficit en sus balances, un déficit que rondaba 250 millones de euros y la situación se ve comprometida. La compañía está buscando de alguna manera o de otra hacerse de fondos. Veremos de qué manera lo logra. Yo no invertiría en ninguna línea aérea hoy en día. Por otro lado, remitiéndonos a un poco al mercado africano, Ethiopian Airlines está haciendo exactamente lo mismo. Ethiopian lo que buscó es a sus pilotos que no están basados en Etiopía, que son prácticamente gran parte de la compañía, los está dejando en sus casas, también sin goce de sueldo. Muchos, por ejemplo, trabajan en Etiopía, en Addis Abeba, pero viven en Europa y están en sus casas en Europa sin goce de sueldo y con la diferencia que no hay ningún seguro de desempleo que los pueda, por así decir, controlar o solventar como sí ocurre en el mercado europeo. Ryanair está en situaciones similares. Absolutamente todas las compañías están en una situación en la cual se van a ver muy comprometidas para poder volver a su normalidad, ¿no? Y por último, comentarles que en Madrid la cuarentena es absoluta. Esta avenida que vemos acá es una avenida que está siempre muy concurrida. Es una avenida donde aquí a pocos metros se encuentra un juzgado, unos tribunales. Y ese hotel que vemos ahí se llama Meliá Castilla. Es un hotel que tiene 915 habitaciones y que está cerrado. Algo imprevisto, algo impensado, que un hotel de estas características esté cerrado. Inclusive es el hotel de toda la vida de muchas líneas aéreas donde se alojan sus tripulaciones hace ya muchas décadas. Un abrazo, Héctor, un saludo para toda la audiencia de Volando por TV. Ezequiel Sicardi desde Madrid.
Y ahora Diego Discoli entrevista a Rubén Sansone. Él es comodoro retirado y fue piloto de Pucará durante el conflicto del Atlántico Sur. Estamos en el sector de Malvinas, al lado del famoso Pucará que volaste durante tantos años. Antes de haber ido a Malvinas, ¿durante cuánto tiempo estuviste volando? ¿Cuántas horas? Yo era uno de los pilotos más jóvenes, tenía 24 años, pero ya tenía arriba de 300, 350 horas. Por eso es que no me autorizaron. O sea, yo ya no era alumno, yo ya era operativo en el avión. ¿Cómo te enteraste que ibas a ir a Malvinas? Yo me levanté, me bañé, me preparé para ir a trabajar, a hacer mis vuelos. Y ahí nos enteramos de que se habían recuperado las islas, el mismo 2 de abril. Así que ahí, a partir de ese día, lo que empezó a suceder es que la base de Reconquista, la Brigada Aérea, ya tenía previsto un lugar de despliegue en el sur, en una base de la Patagonia, que era Santa Cruz, Puerto Santa Cruz. Y ahí había una pista, que esa era la que después nos alojó a todos los Pucará y a todos los pilotos y los mecánicos. La noche anterior hubo un grupo de 4 Pucará, el 1 de abril, ya se fueron al sur y los pilotos creían que, bueno, que iban al sur a hacer un ejercicio. Pero durante la noche aterrizaron en Comodoro Rivadavia y desde ahí le ordenaron que de madrugada despegaran hacia Malvinas. O sea, el 2 de abril, el día de la toma de Malvinas, al mediodía ya había 4 Pucará en Puerto Argentino. Entonces empezaron a llevarse aviones al sur y desde Puerto Santa Cruz se reforzaba la base de Malvinas. Pero no quedaron los aviones en Puerto Argentino porque era un lugar que iba a ser muy atacado seguramente, entonces era preferible sacarlos de ese lugar. Y se lo trasladó era un potrero que usaban los Kelpers para sus avioncitos pequeños en Darwin Goose Green. Y ahí se instaló el escuadrón. Ahí fueron todos los aviones, todos los mecánicos. Allá por el día 14 de abril me tocó a mí ir llevando aviones al sur. ¿Te avisan? Sí, ahí me avisan. Ya sabíamos que había que ir a Malvinas. ¿Cómo le avisaste a tu señora? Y a mi señora no hacía falta que le avisara. Ella sabía que iba a ir porque yo estaba decidido a ir. Dijo que se iban a Malvinas porque ya había noticias en la tele y todo lo demás, y bueno, que se iban para hacer el cruce. Cuando la estás viviendo la situación, no vas más allá de todo lo que puede llegar a pasar y eso, sino que es el día a día. Y allá por el 27, 28 de abril, había unos 10, 12 pilotos en Malvinas y yo era de los más jóvenes. Entonces todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, le iba a ver a mi jefe y le decía que quería cruzar. No, usted es muy joven, usted quédese acá. Insistí tanto que al final un día me echó y pude cruzar el 29 de abril, antes de que empezara la guerra, pude estar con mis compañeros en Puerto Argentino. Fue muy emocionante. ¿Cómo fue tu primer momento en Malvinas? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensación te dio haber puesto los pies ahí? Emoción, pero además de la emoción había muchas cosas que hacer. Había que preparar, había que alistar la sala donde íbamos a estar los pilotos, había que colgar los mapas, las cartas de navegación. Teníamos en otro sector estudiado los barcos, la silueta de los barcos que venían navegando. En otro sector teníamos la silueta del avión Sea Harrier, que era con el avión con el que nos íbamos a enfrentar. También me contaste que estuviste durmiendo en un lugar en el que el día siguiente fue bombardeado. Sí, la noche del 29 al 30 de abril nos trasladamos de Puerto Argentino a Darwin. Que si los ingleses hubieran bombardeado ese día el 30 y no el 1 de mayo, hubo una serie de bombas que cayeron en un hangar donde estábamos todos durmiendo. Adentro de ese hangar, la noche anterior al bombardeo, durmieron casi 15 pilotos y 50 mecánicos. La noche del 30 de abril al 1 de mayo estábamos descansando. En 4:30 de la mañana nos despiertan, arriba, vamos a preparar los aviones que habían atacado Puerto Argentino. A las 4:30 de la mañana atacan Puerto Argentino. Intuíamos, y la gente de inteligencia había hecho los estudios, que el próximo lugar a ser atacado iba a ser los Pucará, porque era una amenaza para la tropa y para los barcos. No tanto los barcos, pero sí para la tropa inglesa. Ellos seguro que tenían imágenes satelitales o fotos, entonces lo que había que hacer era sacar los aviones, llevarlos a otra pista que estaba en otra isla,
para que cuando vinieran a atacar no se encontraran con nada. Y en uno de los despegues de un Pucará, la rueda de nariz se entierra en una especie de pozo, pega en una piedra que había abajo, que no se veía, si bien era la pista, y la rueda se rompe. Y se mete para adentro, el avión queda, le empiezan a volar los pedazos de hélice, el piloto no le pasa nada, por suerte, se puede bajar, pero quedó taponada la pista. No se podía continuar con los despegues. Mientras estábamos corriendo ese avión, para que pudieran el resto de los aviones despegar, aparecieron 3 Sea Harrier tirando bombas y mueren 7 mecánicos, casi todos de los especialistas de armamento, y un piloto que no tuvo tiempo de saltar de su avión, que se estaba atando para despegar, cuando los Harrier aparecieron y la bomba le pegó al lado prácticamente. Era el teniente Daniel Juquit. No se vaya, quédese ahí que tenemos más entrevista al comodoro retirado Rubén Sansone. PAES Aviónica, Aeropuerto Internacional de San Fernando. Si querés ingresar a la línea aérea, capacitate en FlyOne, Escuela de Vuelo. Trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales. Informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón.